Y para promover viajes en historia, Aruba lo conoció un festival académico de un cantidad de artistas internacionales de una presentación, pero también de una leas del mundo de música clásico. Música clássico tem um valor artístico alto e elegância que cada instrumento da trece dá uma atração único. Estos grandes maestros que vienen, que conforman el grupo de concertistas, también vienen con otra labor, además del goce del goce del alma y del goce musical que se tiene de un concierto. Ellos también vienen con un carácter académico. Sabes que todos los grandes maestros de la música, cuando salen al exterior normalmente, y dan un concierto, normalmente lo acompañan con clases magistrales, que los propios alumnos o los propios músicos profesionales o músicos amateurs de la música clásica o del instrumento que se va a enseñar en esa clase magistral, son precisamente beneficiados porque, bueno, crecen en su conocimiento de la música y en su ejecución de su instrumento. Y esto es una gran oportunidad, por ejemplo, para los músicos arubianos, porque fíjate que con el festival vienen más de 40 músicos alumnos a asistir a esas clases magistrales de Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos. Cada artista está especializado em um instrumento e grupo de profissional está enfocado em música clássica, ganha mais vista rond mundo. Los artistas son un grupo, son un grupo de músicos que se congregaron para crear una fundación llamada también Nuevo Mundo Festival and Academy. Fíjate que son personas muy sensibles, bueno, son artistas, y sus objetivos principales, bueno, llevar la música en concierto y a su vez llevar el conocimiento, la academia, el conocimiento a través de las clases magistrales. Y ellos son integrantes de diferentes orquestas importantes, tanto de los Estados Unidos como de América del Sur. Te puedo dar un ejemplo de todos ellos. Mira, el principal, que es el director de la fundación, puedo contarte hasta una anécdota de su infancia. Fue un muchacho prácticamente no criado por su padre y su madre, porque fue un niño prodigio y a los 12 años se lo lleva a una gran escuela de música en Suiza, becado, para el desarrollo de su conocimiento sobre la música, para su desarrollo musical. Hoy en día es un hombre hecho y derecho, como decimos en mi país, y es el director de este festival, que es un gran violinista, profesor de la Juilliard School, que es escuela reconocida musical a nivel mundial de Nueva York, y ejecutante en una orquesta sinfónica del estado de Pensilvania, en los Estados Unidos. Como también un músico invitado a ejecutar su instrumento, su violín, en diferentes orquestas del mundo. Aparte que Aruba lo ganha artista na renombrar, tem mais sorpresa na caminha. Lo interesante de todo esto es que también tiene un orden social, además del orden educativo, tiene un orden social. Todos los conciertos, excluyendo el concierto de gala, que es el último concierto, todos son completamente gratuitos, non-cover, completamente gratuitos. Entonces tiene un aspecto social que todo el arubiano está invitado a asistir y a disfrutar de esos conciertos. Para a TV Canal G5, Amita Farah Bukhout. A invitação está queda na comunidade completa para presenciar 8 a noite de Gallery Veterano de Música Clássico. Tur artista e estão que aspirar para vir artista por vir a presenciar e a la vez sim a hobby de veterano de música clássico.